Soy Jorge Waldemar Urquiza Martínez, estudiante de la asignatura Bioética y Final de la Vida. Actividad: sedación en el paciente SARS-CoV-2 ante mala evolución y sin posibilidad de ingreso en cuidados intensivos. Para expresar mi disertación acerca de cómo considerar la sedación en una situación aguda donde el pronóstico no es del todo conocido y cómo valorar la indicación de sedación en el paciente, sigo los siguientes pasos. 1. ¿Es la sedación en un paciente con distrés respiratorio o complicaciones derivadas de la infección por SARS-CoV-2 una situación paliativa? Si el paciente presentara distrés respiratorio por complicaciones de la infección por SARS-CoV-2, aún sin que hubiese cupo para ingresar a cuidados intensivos, pero sin estar seguros de que es un caso terminal, la sedación del paciente para evitar el sufrimiento no podría considerarse una situación paliativa. Por el contrario, la sedación del paciente sí sería una situación paliativa si éste, además de presentar distrés respiratorio, no hubiese posibilidad de ser ingresado a una UCI y cuyo estado evolucione notablemente tan mal que pueda considerarse terminal, tal como ocurrió en diversos países del mundo durante los momentos de mayor contagio de la pandemia, donde los pacientes morían en los pasillos y hasta en los parqueos de los hospitales por falta de cupo. 2. Debe considerarse de la misma manera que ante un paciente con CAR avanzado. Si el paciente con SARS-CoV-2, aunque presente distrés respiratorio y no pueda ingresar de inmediato a una unidad de cuidados intensivos por la saturación del centro hospitalario u otro motivo, sin estar seguros todavía de que llega en estado terminal, la sedación no puede considerarse una situación paliativa en sentido estricto, pudiendo considerarse más bien una atención transitoria o provisional que pretende calmar el sufrimiento mientras se interviene apropiadamente, sabiendo que existen posibilidades de cura y por consiguiente tampoco sería similar a la de un paciente con cáncer avanzado, puesto que en el caso del cáncer avanzado, por supuesto, en el entendido de que ya no tiene cura o es terminal, la sedación sí es una situación paliativa, porque solo busca aliviar el dolor o el sufrimiento, sabiendo que no hay otra cosa que hacer, porque ya no hay ninguna esperanza curativa. Por el contrario, en el supuesto de que el cáncer avanzado aún tenga posibilidades de cura, la sedación sería transitoria. Podría aplicarse en casos de extremo dolor donde no surten efectos
los calmantes, mientras la quimioterapia hace su trabajo. 3. ¿Sería cuestionable la ubicación del paciente? La ubicación del paciente, tal como se refiere en esta pregunta, es ambivalente. Tiene al menos dos sentidos relevantes que sí son cuestionables. El primer sentido podría referirse al lugar donde el paciente se encuentra en espera de un cupo en una UCI, como hemos mencionado que se ha dado en algunos países durante los momentos de agudización de la pandemia. Por ejemplo, esperar en el pasillo de un hospital o en el parqueo o incluso haciendo cola fuera del recinto hospitalario, es decir, en la calle. Si este fuese el caso a que se refiere el término ubicación del paciente, desde luego es cuestionable, ya que en esa situación no puede recibir atención médica adecuada, tiempo en el cual la enfermedad progresaría, pudiendo llegar a acabar con la vida del paciente. Aparentemente, una situación tal solo se creería que podría justificarse por las limitaciones del hospital, ya que no estaba preparado para recibir en poco tiempo un enorme contingente de pacientes. Sin embargo, en rigor, dicha situación no podría justificarse del todo, ya que los sistemas de salud públicos deberían tomar medidas anticipadas, como ha ocurrido también en varios países del mundo. Y el segundo sentido de ubicación del paciente, también cuestionable, está relacionado al lugar donde se le coloca en un hospital o centro de salud. Es decir, dado el alto grado de contagio que representa el COVID-19, los pacientes no pueden estar en cualquier lugar donde puedan contagiar a pacientes que han ingresado por otras enfermedades. Precisamente esto ocurrió en algunos hospitales en diversos países del mundo, donde muchos pacientes que ocupaban una cama por otras enfermedades terminaron contrayendo el COVID y no murieron por la enfermedad por la que llegaron, sino por la que contrajeron en el mismo hospital. Evitando este problema, algunos gobiernos construyeron o destinaron hospitales exclusivamente para casos de pacientes con COVID. Cuarto, ¿deberíamos reevaluar o modificar su consideración? Un paciente en la situación descrita, es decir, con distrés respiratorio que evoluciona muy mal y sin posibilidades de ingreso, al menos inmediato, a cuidados intensivos, antes de aplicar la sedación como una medida paliativa, lógicamente se debe de reevaluar, tratando de ver con más precisión su estado
real, pueda que los resultados que se logren lleven a modificar la consideración del paciente. Un paciente con COVID puede evolucionar para bien o para mal, dependiendo de la respuesta de su organismo. Por tanto, sedarlo como una medida paliativa podría llevar a creer que ya no tiene cura y echarlo a morir, cuando en realidad podría ser salvado todavía. Quinto, ¿en qué momento se debe iniciar el procedimiento? El procedimiento de reevaluación del paciente se debe ejecutar justo minutos antes de aplicar la sedación paliativa, ya que una vez el paciente haya sido sedado, será muy difícil ver la evolución de la enfermedad, dejando al paciente a merced de la misma. En cambio, con la reevaluación aún hay una esperanza de encontrarse con posibilidad de que el paciente sobreviva, aplicándole por consiguiente otras medidas.